vamos a meditar en esta mañana en el libro de Jonás. Para muchos, una historia no real, quizá considerada como un mito, porque un hombre es tragado por un pez, está 3 días y después es expulsado por el pez. Y también, pues, muchos dentro del cristianismo pues defienden que pueda ser alguna parábola o algo que no ha sido real, algo para ejemplizar y enseñar algún determinado concepto. Pero el mismo Señor Jesucristo, cuando le piden ¿qué señal haces tú para que te creamos?, Él dice, la generación perversa demanda señal, pero no le será dada señal sino la señal del profeta Jonás. Es decir, el Señor Jesucristo reivindica el libro de Jonás y dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Es decir, es una historia real. En alguna ocasión estuve investigando, creo que para una reunión de jóvenes, y hay desde periódicos, recortes de periódicos desde el siglo XIX que se han dado casos de que efectivamente han cazado ballenas y al desguazarlas han salido hombres, algunos de ellos locos para toda su vida, algunos de ellos con el pelo quemado, algún ojo medio ciego y que se dedicó toda su vida a ser zapatero en el Reino Unido. En fin, esos recortes todavía de prensa existen. Evidentemente no estaban alojados en el estómago, puesto que se hubieran sido digeridos, pero en los grandes cetáceos, en la parte superior donde está la nariz, ahí no pueden ser expulsados, pero ahí pueden permanecer días. Es decir, se da la posibilidad. Pero en esta mañana no voy a leer, no quiero contar exactamente la historia de Jonás, que muchos ya la conocemos, sino quisiera hablar de cómo el libro de Jonás muestra que Dios está en todas las cosas que ocurren, hasta en los detalles más pequeños. Es decir, verlo en todos los acontecimientos. No hay ninguna situación, por pequeña que sea, que nos parezca que se le escapa a nuestro Señor Jesucristo. El que cuida de las aves, el de las florecillas, el que creó los cielos y la tierra, el que llamó a las estrellas a ser creadas, todas estas cosas grandes y pequeñas son las que aquí podemos ver, y quiero articular todo el libro en una frase que se repite 5 veces y es, entonces Dios preparó. Se repite 5 veces. Es decir, no hay nada que esté suelto al azar o que no estuviera previsto. Conocemos la historia de Jonás, es una historia de rebeldía por parte de este hombre porque Dios le dice, quiero que vayas a Nínive y que prediques. Y él dijo, voy a predicar yo a los enemigos, a los que cometen abominación contra ti, a los que nos están masacrando, yo voy a ir a predicarle de tu amor, ¿me estás diciendo eso? Y Dios le dijo que fuera a Nínive y él tomó la dirección contraria y cogió el barco donde él entró, hubo una tormenta y bueno, conocemos un poco la historia. Así que, como he dicho, en Génesis 3.1 dice que sostiene el que dijo sea y fue, y Hebreos en el capítulo 1 también dice que sostiene y mantiene todas las cosas con el poder de su palabra. O sea, ni siquiera hace, manda. No hay para el creyente ningún azar, ni tampoco ningún destino escrito. El Señor es el que sustenta nuestra suerte, como decía el salmista. Él es la porción de mi herencia y de mi copa. Y Él es el que sustenta nuestra suerte. Bien, vamos a la primera vez que dice, y Jehová tenía preparado. Lo encontramos en el versículo 4 del capítulo 1, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Él hizo esto. Iba buscando unas consecuencias.
Y lo que dice es que entonces Dios preparó una gran tempestad, tanto que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y Jonás dormía. Y tiene que ser uno de los marineros quien despierta al profeta a patadas y le dice: despierta que perecemos, clama a tu Dios, a ver si tu Dios es más poderoso y nos saca de esta situación, porque la palabra de Dios dice que cada uno clamaba a su Dios. Jonás no supo ver en la tempestad ningún mensaje de Dios. Fue una cosa que Dios hizo, pero qué seria y qué tremenda lección para nosotros, que podemos llegar a ser a veces tan insensibles a la voz de Dios a través de sus actos. No lo vemos, sabiendo que Dios es el que genera todo. Y aquí un profeta tan grande como Jonás desoyó la voz de Dios, se fue por el camino contrario y el Señor le lleva a estas circunstancias. Y tiene que ser un marinero el que le despierta de esta situación y le tiene que hacer ver su pecado. Has desobedecido a Dios. Entonces él le cuenta toda la historia porque le dicen, echando suertes: tú estás maldito de Dios y tu Dios te está persiguiendo. Y él le dijo: sí, soy profeta, he desobedecido la voz de Dios y si me tiráis al agua, el mar se calmará. Y fue así. Y después se pueden ver los resultados de esta primera acción. Aparentemente había pasado un desastre, un profeta no ha obedecido y ha sido arrojado al fondo del mar. Pero el Dios, creador, que permite todas las cosas, permitió que unos marineros pudieran creer en el Dios todopoderoso que hizo todas las cosas. El versículo 16, el 15, dice: tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Aquí la primera lección. El segundo pasaje que dice que Dios tenía algo preparado es el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En la reflexión que tiene Jonás en el capítulo 2, en esa oración surgida desde el fondo del mar y del vientre de un pez, podríamos hablar otro día. Es una oración profética y llena de esperanza, aún estando en esa situación. Él dice que aún el Señor se acordaría de él y aún lo alabaría. Jonás reflexionó. Este es el resultado de esta segunda acción, este encadenamiento secuencial que el Señor tenía previsto. Y Jonás reflexiona profundamente. Entonces Dios mandó al pez que lo vomitase en la orilla. Él salió. Pero somos humanos y Jonás parece que después de que está otra vez en tierra, hace lo que el Señor le manda, pero sigue enfadado. Su orgullo de profeta le impide estar contento. Si vemos el capítulo 1-2, le desobedece. En el capítulo 3, versículo 4, dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad de camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Por fin empieza a profetizar. Se tardaban 3 días en cruzar esa ciudad, unas 120.000 personas. Entonces sería como Nueva York, Nínive en aquella época. Y si vamos al 4:10, dice: y dijo Jehová, tuviste lástima,
4 y 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, a aquella gente le llega el mensaje al rey. El rey dice a todos de luto, ninguno coma, ni siquiera las bestias, ni los animales de vuestra casa, todo el mundo humíllese delante de Dios, ante la voz del profeta. Esto fue otra acción. Y Jonás, como que le sienta mal, ve, ya lo sabía yo, ¿para qué me mandas a mí si yo ya sabía que tú ibas a tener misericordia? ¿Para qué me mandas allí? Ahora yo he dicho y todo el mundo, vaya profeta que soy, va a suceder todo lo contrario de lo que he dicho. El orgullo de profeta herido. Y no debió este hombre alegrarse por el arrepentimiento de tantísimas almas, que pudo más el orgullo. Quizá hubiera preferido contemplar cómo caía fuego del cielo y destruía a lo mejor a Nínive. Se llegó a subir en la parte alta de un monte para ver qué ocurría, a ver si por casualidad Dios le daba más crédito a él como profeta y destruía aquello. Se prefiere a veces antes ajusticiar que perdonar. Recuerdo en una ocasión, Cristo le rechazan y uno de ellos dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego y los consuma? Oye, lo dijeron con toda certeza, y el Señor no le dijo, no, vosotros no podíais hacer esas cosas. O sea, lo dijeron con certeza de que lo haría y pasaría. Y el Señor le responde, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido aquí a matar y a destruir, yo he venido a salvar. Aunque me desprecien, mi misión no es esa. Es decir, preferimos el legalismo y el orgullo antes que la salvación de las personas. Qué pronto parecía Jonás haber olvidado todo lo que había aprendido durante los 3 días que estuvo en el vientre de ese gran pez. De nuevo es necesaria una acción de Dios. La tercera acción la encontramos en el versículo 4 y versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Es decir, él se sube allí en aquella colina, está contemplando aquella ciudad que se le perdía de la vista, a ver qué iba a ocurrir. Hay un sol, sale el sol, viento solano, está disgustado y el Señor obra un milagro. En cuestión de minutos hay una calabacera, empieza a enredarse las hojas y se le pone sobre su cabeza y le hace ahí un parapeto y entonces se alegra. Tengo sombra y estoy a gusto. Y dice así el capítulo 4, versículo 3, y Jonás se alegró grandemente. Pero bueno, la cuestión es, se alegró grandemente, pero no quería morirse. En el versículo más adelante, en el 4.3 dice, por el enfado que tenía encima, Señor, quítame de en medio. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Soy un profeta herido. Ya, llévame, ¿qué hago yo aquí? Si tú me vas a contradecir. Le sale la calabacera y, uy, qué gusto da, quiero vivir. Esto nos pasa a los creyentes. Cuando tenemos problemas, Señor, ven pronto. Qué gusto gozar de tu presencia. Qué gusto que venga el milenio, que reinemos sobre la tierra. Que los señores de la guerra y todos estos señores tengan que arrodillarse y arrojar sus coronas ante ti. Qué gusto. Pero si la situación revierte, pues parece que me quiero quedar un ratito más. Se nos ha pasado ese deseo de estar con el Señor, ¿no? Y la calabacera representa eso. Le ha salido algo a favor y el hombre dice, bueno, estoy bien y contento. Nuestro anhelo debiera ser estar con Cristo y debe ser tan grande en los días cuando no luce el sol que cuando luce, que cuando hay una gran tempestad que cuando hay calma. Nuestro deseo es perenne seguir viviendo con nuestro Señor aquí y continuando viviendo
más allá cuando el Señor nos llame a su presencia. Vamos a la cuarta acción. En esta anterior, Jonás recibe la enseñanza de que hay que obedecer a Dios, hacer su voluntad y no la nuestra. Así nos hiera el orgullo. Él vino para salvar y no para destruir. Y eso está por encima de nuestros principios. Pues la cuarta acción, el eslabón siguiente, es un gusano. Un gusanito que va a minar y va a destruir la calabaza y le va a dejar sin sol. Y aquí un poco me llama la atención porque las otras acciones eran como mucho más grandilocuentes. Prepara una gran tempestad. No sé si os ha pillado alguna vez una tempestad. Yo he pillado en los viajes, cuando venía para acá, en barco he pillado algunas. Y he visto cómo desaparece todo el horizonte y te metes abajo del todo y cuando sales. Y he pasado noches durmiendo en el camarote que aquello parecía una montaña rusa que iba hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y que no había, y que seguía y de repente pluf, sale para arriba. Es decir, que te crees que te vas al fondo. Eso es grandilocuente. Y si alguna vez sales y ves como muchas montañas, el cielo es negro y el mar está gris, impresiona. Pues una señal impresionante, la primera. La segunda también es impresionante. Un gran pez dirigido por Dios. Y va a por la persona en concreto que tenía que tragarse. Luego, una tercera acción milagrosa es una calabacera que surge en minutos y se le planta ahí, mientras él estaba esperando. Pero esta es un poco como más, no sé, más insignificante. Es un gusanito que llega, mina la calabaza y se le viene todo abajo. Pues un gusano puede hacer maravillas para el Señor. Todos somos llamados, todos tenemos funciones en la Iglesia, todos somos importantes. Algunos se creerán mucho más por su orgullo tal, pero el Señor requiere del grande y del chico. Las piedras de un muro las hay grandes, pero las chicas, si no calzan esas piedras, las grandes también se van abajo. Todos formamos parte de la Iglesia del Señor. Todos somos miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Quién hubiera podido pensar que una gran tempestad y un gusano fueran cooperadores del mismo plan de Dios? Y aquí no hay chico, ni pequeño, ni estrella, ni gorriones. Dios llamó a los mundos, pero también creó los gorriones y la florecita del camino que mañana no está y ya ni siquiera te acuerdas del sitio donde estuvo. Una gloria muy efímera contra las estrellas que son millones de años. Él es el creador. El mismo Dios que estableció los términos de la tierra, que encerró los vientos en sus puños y ató las aguas en un paño, como dice Proverbios, es el mismo que alimenta a las crías de los cuervos, como dice el salmista, y refresca la hierba con su rocío, como dice también Proverbios. Y ni un pelo ni una hoja cae a tierra sin su consentimiento. Bien, otra vez se enfada, porque Dios, hay una quinta acción que dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. La tercera vez ya que está Jonás: ahora quiero la vida, ahora quiero la muerte, ahora quiero la vida, ahora quiero la muerte. El aire caliente que le dio en la cabeza, le dio dolor de cabeza, en fin, estaba esperando que aconteciese algo que no aconteció, y Señor, quítame de en medio otra vez. Y aquí viene
la última reflexión de Dios que le hace a Jonás. Y le dice: ¿tanto te enoja, Jonás, por la calabacera? Y él respondió: tanto hasta la muerte. Tenía un cabreo encima. Y dijo Jehová. Fijaos en estos últimos versículos donde acaba el libro. Creo que es el único libro, si no después me lo decís, pero creo que es el único libro que acaba con una pregunta. Y lo deja como inconcluso, como esas películas que te dejan para que tú hagas tu propio final. Queda preguntándote a ti como si fuera Jonás. Jonás, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y la pregunta: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Qué gran enseñanza. Qué gran enseñanza para este profeta de Dios que se supone que tiene que predicar la palabra para que todo el mundo se arrepienta. ¿Y te apenas por una calabacera? ¿Y no te apenas por el alma de una persona? A veces nuestra sociedad también está así de enferma. Se apenan más por los animales que por las personas. Hacen una ley para no sé qué, de maltrato animal, no son capaces de recoger a muchas personas que están tiradas en el suelo, que no son capaces de recibir ni siquiera tratamiento médico. Tenemos que sacudirnos de muchas cosas. La lista de prioridades es primero el alma de las personas. El alma de las personas, nos gusten o no nos gusten. A veces ves un mendigo sentado en un banco y no te acercas a predicarle el Evangelio. Ves otro que está mejor encorbatado y dices: bueno, voy a hablarle del Evangelio a esta persona, pero ¿cómo somos? ¿Por qué hacemos eso? Dios nos enseña que primero está el alma de la persona. Y si Dios murió por ese mendigo, ¿por qué no vamos nosotros a acercarnos a presentarle la cruz de Cristo? Hay solución para tu vida, para tus pecados. El Señor derramó tu sangre por ti igual que por mí. Aquí vemos, en este corto libro, de tan solo 4 capítulos, cómo el Señor no deja nada al azar. Hace cosas y hay consecuencias. No hace algo para que no tenga fruto. No hace una tempestad porque quiere hacer la tempestad. No dirige a un pez para que haga algo porque no va a tener consecuencias. Ese pez hizo el capítulo 2 de la oración de Jonás para meditarla. El gusano hizo reflexionar a la cabeza dura de Jonás. Deja tu orgullo de profeta a un lado y céntrate en 120.000 personas que no saben dónde tienen su mano derecha, que no saben nada de Dios, que no saben que tú le tienes que predicar la palabra del camino de salvación. Y si no les predicamos, ¿cómo van a creer? Algo bueno hizo Jonás. A regañadientes cumplió la voluntad. Se hizo un camino de un día y se llegó al centro de la ciudad. Y dijo: de aquí a poco esta ciudad será destruida. Dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres,
y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no hizo. No le gustó, se vio obligado por Dios, era profeta. Lo hizo a regañadientes. Lo hizo como, me dicen que te haga esto y lo hago. Pero a pesar de eso, a pesar de, la palabra de Dios fructificó. Y hubo arrepentimiento hasta el propio rey. Y el Señor cambió el destino que tenía para ellos. Así es la palabra de Dios. No sé cómo la puedas escuchar. Puede ser hablada, puede ser leída. A veces es un testimonio, a veces es una acción. A veces Dios te pone a prueba. A veces Dios te tensa las clavijas. Pero siempre Dios te da la solución. Porque cuando Dios prueba es porque quiere mejorar. Pedro, capítulo 1, decía que la fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Al igual que el oro se prueba y se funde y la escoria flota y se aparta y se hace perfecto, pues dice que la fe tiene que ser probada porque es mucho más preciosa que el oro. Sea así, en esta mañana, que la palabra de Dios haya tenido su efecto. Siempre que abrimos la palabra de Dios, Él nos habla, hay consecuencias, siempre es para nuestro bien, es nuestro refrigerio, es nuestra esperanza, es lo que nos mantiene y es lo que esperamos. La fe, como decía en Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ha visto. Y eso no avergüenza, sino que nos purifica y nos mantiene. Pues que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias porque no has dejado tu palabra, porque podemos aprender de ella, porque tú te manifiestas en ella, porque tú salvas por ella, porque tú nos conduces por ella. Sea tu nombre alabado en esta mañana, la cual te hemos glorificado y hemos recordado tu muerte en la cruz por nosotros. Cuánto amor hacia nosotros. Si hubieras tenido orgullo cuando te pusieron la corona de espinas y te decían que si fueras Dios que bajaras, si hubieses accedido a mostrar tu gloria en ese momento y bajar de la cruz, no estaríamos aquí. Dejemos nuestro orgullo herido a un lado y sigamos tu palabra, Señor. Que tú nos fructifiques a través de ella. Que tú añadas a aquellas personas que te buscan, que te anhelan de algún modo, como hiciste con aquellos de Nínive, que no sabían nada de ti, dónde tenían su mano derecha o izquierda, Señor. Que tu palabra sea extendida en esta ciudad, en este país, para que podamos vivir mejor como tú quieres, Señor. Pues una vez más, gracias porque hemos podido estar reunidos en tu presencia, alabándote, dándote las gracias, aprendiendo de tu palabra y esperando, Señor, que en este día apartado y santificado para ti, tú sigas obrando en nuestras vidas. Pues te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo y nos te damos gracias. Amén.